buenas noches. Bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Manuel. Hoy 5 de julio. Imagínate. Fecha clave en la historia de Venezuela. Habría que profundizar un poco más en, dada la perspectiva en la cual nos estamos moviendo ahorita, tan traumática. Sin duda. ¿Qué es cómo vemos nosotros? Es una fecha para reflexionar. Para reflexionar, Sin así duda. qué es lo que realmente estamos nosotros conmemorando. El 5 de julio de 1811 se estampan las primeras firmas en el acta de la Declaración de Independencia, pero el resto de las firmas se fueron realizando progresivamente hasta el 18 de agosto. El antecedente remonta al 19 de abril de 1810, cuando se llevó a cabo la proclamación de la independencia. Eso se considera históricamente como la manifestación de la voluntad del pueblo caraqueño de obtener la independencia del Imperio Español y posiblemente como el primer referendo de la historia de Venezuela. Sin embargo, hasta el 5 de julio de 1811, la máxima e indiscutible autoridad por mandato divino era el rey de España, a quien debíamos obediencia, lealtad y respeto. A partir de ese momento, el rey se convirtió en símbolo del despotismo, la arbitrariedad y el abuso. Pero finalmente, el 5 de julio de 1811, se firmó el Acta de la Independencia de Venezuela, en la que se desconoce la autoridad impuesta por el Imperio de España, terminando con 300 años de dominación española. Sin embargo, la firma del Acta de Independencia fue realmente el comienzo de la batalla para concretar esa independencia, que debemos conquistar en el día a día del fortalecimiento de la República y el cuidado de sus libertades, porque como podemos constatar hoy, siempre están en riesgo. Por eso es pertinente preguntarnos qué celebramos, más allá del acto soberano que nos condujo hasta 1821 en Carabobo. Tal vez más que la formalidad de una firma, lo que conmemoramos es la determinación de todo un pueblo por conquistar su emancipación. Después de la pausa tendremos en el estudio al historiador Gustavo Bahamonde. Pero antes los invitamos a enviar sus comentarios en Twitter utilizando la etiqueta #HoraClave. Recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Ya regresamos. Regresamos con La Hora Clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas, utilizando la etiqueta #Hora Clave. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Gustavo Bahamonde, historiador, reconocido historiador, profesor de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, y con él vamos a compartir esta fecha tan importante sobre lo que significó y además lo que ha significado para la historia de Venezuela este hecho tan trascendental, ¿no? ¿Cómo se llega a ese momento? Al momento en donde se firma esa declaración que después, bueno, derivó en lo que derivó. Sí. Bueno, hay algo importante, y aprovecho este espacio, que normalmente se habla de la firma, pero el 5 de julio fue la declaración mayoritaria de los diputados del Congreso General de Venezuela de la Independencia, y el acta se tardó 3 días en redactarse, es decir que la firma comenzó el 5, pero terminó el día 8. Pero ¿cómo se llegó ahí? Bueno, fue un proceso interesante. Tenemos que retroceder 14 meses atrás, el 19 de abril de 1810, cuando en Caracas y en otras ciudades de lo que era la Capitanía General de Venezuela se conformaron juntas defensoras de los derechos de Fernando VII. ¿Por qué? Entre muchas razones, por lo que estaba ocurriendo en la metrópoli, había una sustitución de la monarquía. En el mes de junio después ocurre algo muy, muy interesante y que nos lleva directamente al 5 de julio, que esta Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, por mano de Juan Germán Rocio, redacta el primer reglamento electoral de la historia de Venezuela. Rocio redacta un reglamento electoral para invitar a las demás provincias a que enviasen diputados para conformar una gran confederación de Venezuela. Este documento sale en el mes de junio, las elecciones se dan entre octubre y noviembre, y el día 2 de marzo se instala en la esquina del Conde el Congreso General de Venezuela. ¿Cuál era la función de ese Congreso o qué instrucciones tenían los diputados? Buscar los mecanismos para articular todas las provincias. Hubo 3 provincias que no participaron, que fueron Guayana, Coro y Maracaibo, en esta reunión. Articular todas las posibilidades logísticas y políticas para defenderse de un posible contraataque francés o de los monárquicos que estaban en contra de cualquier cambio de las realidades políticas.
En marzo comienza estas reuniones, como les dije hace un rato, fue en la casa del Conde de Tovar, en la esquina del Conde. Posteriormente, por cuestiones de espacio, se mudan a la capilla de la universidad y se debaten muchas cosas, porque ¿qué asume el Congreso General de Venezuela? Primero, asume la autoridad política de la provincia. En marzo, el 5 de marzo, 3 días después de su instalación, las autoridades de la Junta Suprema de Caracas les transmiten el poder al Congreso General de Venezuela. Estos 30 diputados de 40 que se habían elegido comienzan a manejar todos los asuntos administrativos y de gobierno de la provincia, y uno de ellos que no estaba pautado era el tema de la independencia. Sin embargo, hubo una presión porque ese tema se discutiese. Paralelamente hay una institución que muchos conocen, que era la Sociedad Patriótica, que estaba haciendo esfuerzos y presionando para que no se dejase pasar el tema de la independencia. ¿Por qué? Porque que decían que era un club de jacobinos. Exacto, que eran, podemos decir, radicales. Los radicales, sí. Es que en un momento como ese, cuando se estaban discutiendo cosas tan medulares para la República, pues para el proyecto pues emancipador, debe haber sido muy difícil lograr unanimidad, porque también debe haber sido muy difícil que las mentalidades de una vez aceptaran, bueno, ya Fernando VII no tiene ningún derecho, vamos a simplemente a ignorar todo esto, ¿no? Eso, tú has dado una palabra clave, que hay que entender para estudiar este proceso histórico la mentalidad del momento. Exacto. ¿Qué significaba confrontar al monarca? ¿Qué significaba confrontar la autoridad de la monarquía española? Había temor. Y ahí donde después Rocio va a tener un papel muy importante. Rocio, Miranda, José de Satiuzzi, varios diputados que podemos llamar el ala independentista del grupo. Es interesante cuando uno lee las actas del debate cómo presionaron para que sí se llevase el tema a discusión, y Rocio es quien da un argumento de tipo jurídico, político, alegando de que al haber abdicado la monarquía de los Borbón en Napoleón Bonaparte, y este es transmitido a su vez el poder de la monarquía española a su hermano, José I Napoleón, llamado Pepe Botella por los españoles, se rompió el pacto que unía a España con, en este caso, Venezuela y las otras provincias de América. Miranda fue mucho más radical. Miranda decía que no había que negociar nada. Tenía toda esa experiencia internacional. Venía de Europa. Claro. Conocía el monstruo en sus entrañas, como diría Martí, José Martí, exactamente. Después de estar en Estados Unidos. Y le debe haber costado. Sí. Le debe haber costado que entendieran, porque él venía con una mentalidad muy abierta y de conocer mucho mundo, como era Miranda, ¿no? Generó reacción esa experiencia que él traía. Y de protagonista, además, de alguna manera, ¿no? Con el propio Rocio hubo roce. Se da el debate comienza el día 4, hay una participación histórica de Simón Bolívar, que se le da derecho a palabra, en la Sociedad Patriótica. Hubo reticencia, sobre todo, no fue una decisión unánime, hubo un voto en contra, pero la razón fundamental en el acta que se redacta ese día se expresa. Los diputados del Congreso General dicen que tenían 3 años estudiando la problemática que existía, tenían 3 años analizando ese paso que iban a dar. Fíjense que no es algo podemos decir, improvisado. Toman la decisión, rompen con la monarquía española y con cualquier otra autoridad exterior y declaran a Venezuela independiente, más no república, que ese es otro problema, que saldrá después en la Constitución de diciembre que siguieron. Pero es un paso trascendental porque después del Congreso estadounidense y la independencia de Estados Unidos es la segunda organización política de ese tipo que se desarrolla en América, y se hace paso tan importante de romper con la monarquía española. Algunos historiadores dicen que inicialmente la propuesta fue que se declarara el 4 para que coincidiera con el Día de la Independencia de Estados Unidos, pero por un error tuvo que ser el 5. Es decir, que de alguna manera esa primera constitución está marcada por la experiencia norteamericana, ¿no? Era el modelo del momento, era la referencia. El modelo estadounidense era mucho más cercano y un poco más parecido a la realidad nuestra que el modelo francés, que era de la Revolución Francesa, que era más difícil. Y bueno, declararon el acta, se nombra una comisión donde está Rocio y Isnardi para que redacten el acta. Ellos tardan 2-3 días a mano. Otra comisión para que definiera los colores, en esa comisión forman parte Miranda, José de Satiuzzi, la nueva cucarda que definiría o identificaría el proceso independentista, y solemnemente el día 8 de julio los últimos diputados estampan su firma. Es un paso importantísimo en la historia moderna, pues, de América. Los venezolanos, los caraqueños, los habitantes de esta provincia, que todavía no podemos hablar de venezolanos, que no existía en la época, dan este paso trascendental, eso sí, con mucho miedo. Uno ve las intervenciones
Y Bolívar, posteriormente, en el proceso histórico, Bolívar le reclama a ellos que no fueron mucho más contundentes en dar esa independencia. Que era un paso, además, Claro, pero impredecible, ¿no? Por Es que supuesto, no se pueden los adelantar las grandes etapas momentos, históricas. Claro. los grandes momentos son Y era sobrecogedores, frente al poder, ¿no? O sea, frente al poder de 300 años, ¿no? De poder. Y otro dato interesante es que después hubo una reacción de los monárquicos a los pocos días, una rebelión, donde ya se veía la animadversión de muchos habitantes y súbditos todavía que estaban en la provincia de Venezuela, en este territorio, en contra de esa independencia. Pero estos, vamos a llamarlo, estos diputados, este Congreso General siguió adelante, eso es lo interesante de este proceso histórico, ellos mantuvieron firme pues esa decisión política y la concretaron en diciembre, en el mes de diciembre, con la primera constitución, que fue la constitución de la Confederación de Provincias Unidas de Venezuela. ¿qué crees tú que fue la amalgama? Fueron intereses, fueron ideas, fue un arresto de idealismo, es decir, ¿qué fue lo que hizo que en medio de circunstancias tan difíciles y con debates tan enconados se mantuviera esa determinación? Por la independencia. Cualquier historiador, en cualquier libro de historia conseguirás muchos factores, muchos elementos. La historia se define por multiplicidad de factores que hacen que se concreten los hechos históricos, pero yo en este momento voy a decir que fueron dos fundamentales. Uno, la situación de inseguridad que se vivía en el momento en toda Hispanoamérica y más aún en Venezuela, que Venezuela era fronterizo al Caribe. ¿Por qué? Por lo que había ocurrido en la revolución de Haití, donde había una sublevación de esclavos, que fue terrible, hubo miles y miles de muertos. De España no llegaba ninguna ayuda que pudiese posibilitar la defensa de los súbditos radicados aquí. Eso ellos lo expresan en todos los documentos que uno revisa del momento. Y lo segundo, y que es determinante también, que yo sumo a este primero, es que ya había una conciencia propia, una conciencia, vamos a decirla, nacional, una conciencia venezolana. Miranda lo dice en el año 1, Miguel José Sanz, ya muchos habitantes, muchos prohombres de esta provincia, muchos diputados no se sentían españoles. Querían seguir sus vidas bajo una denominación que fuese distinta a la española. Ya surgió un sentimiento nacional que definió lo que era Venezuela y los venezolanos. La incursión de Miranda, ¿no? En 1806. Sí, Miranda fue el primero, aunque en 1806 él fue rechazado, porque claro, había mucho... Pero fue un antecedente importante. Fue nuestro precursor. Bueno, eso le pasa a los visionarios, sí, que de repente los rechacen, entonces los que vienen después hacen las cosas a veces tarde y mal. Sí. En el año 1801 Miranda lo dijo, seremos nación, seremos nación. Muy adelantado para la época, pero ya en el año 11 sí había un sentimiento de autonomía. Los próceres de este año manifiestan en este proceso político, cuando lean ustedes el acta nuevamente, que es un documento que yo invito a que lo lean cada vez que tengan una oportunidad, por la cantidad de elementos bellos que están en el documento, plasman pues ya una identidad propia, ya no se sentían españoles americanos, ya querían seguir su destino bajo otras realidades, ¿no? Sí, bajo otra otra identificación. De gobierno, sí. Sí. ¿Y qué es lo que crees tú que hizo que se conformara ese sentimiento incipiente pero firme de nacionalismo? Primero, a pesar de que la monarquía española fue muy abierta, y eso hay que reconocerlo, durante siglos, la monarquía española, en el sentido me refiero de integrar los territorios americanos a lo que era la monarquía española, muchos discuten de que no eran simplemente unas colonias, formaban parte de la monarquía, eran territorios propios de la monarquía. Venezuela era igual a Galicia, era igual a Valencia. Sin embargo, los que nacían aquí, los que nacían en este territorio, que eran propietarios de la tierra, que hacían vida, que producían, su familia crecía sobre este suelo, bajo este sol, comenzaron a sentirse diferente a España. Ya España era algo muy lejano, cada vez por la situación política europea, se fue fracturando ese sentimiento, cuando aquí las cartas son interesantes, comienzos del siglo XIX, cuando comienzan esos desórdenes entre Carlos IV y su hijo, Godoy, que era amante de la reina, todas esas situaciones, hay estupor aquí en América de que, o sea, nosotros nos sentimos identificados con aquella gente, con aquella monarquía. Somos algo sui generis, somos algo propio, y ahí comienzan a aparecer ya el padre de Simón Bolívar, Juan Vicente, en una carta que le escribe a Miranda en 1781, 2 años antes de que naciera el Libertador, le explica, esa gente nos maltrata, esa gente nos tiene, a pesar de la distancia, y que dicen que somos españoles americanos, nos tienen como en un segundo o tercer nivel. Entonces ya venía madurando esa idea desde el siglo XVIII. Eso es lo que tenemos nosotros en la genética, que somos, a pesar de que hay periodos a través de los cuales parecemos como aletargados, como conformistas,
de repente surge esa beta libertaria, pues, ¿no? Eso es El una ADN, característica. el ADN El libertario. ADN libertario. Sí, desde el proceso de la independencia, con Guacaipuro, eso se nota, eso Sí, está así ahí en la herencia caribe. Bueno, mil gracias por habernos acompañado Gracias, aquí ¿verdad? en la Muy hora clave, interesante esta en conversación. este día tan importante como Muy es el 5 de julio. esclarecedora, además, Sí, ¿no? señor. Vamos a la pausa y regresamos para la parte final. Usted está viendo La Hora Clave. Bien, aquí continuamos con esta reflexión que estamos haciendo aquí sobre el 5 de julio y tenemos un historiador, Richard López, que en este momento nos va a presentar su aporte. Lo que ocurre el 5 de julio es la declaración de independencia. La firma del acta se inicia a partir del 7 de julio, ¿okay? 2 días después. De hecho, hay algunas rúbricas que se hacen en el mes de agosto. Y termina todo esto con el establecimiento de una constitución en diciembre de 1811. En esa discusión que se da en el Congreso, ahí están los fundamentos de lo que va a ser esa república que va a definir a Venezuela desde 1811 hasta 1999 con la última constitución y hasta el día de hoy, 5 de julio de 2017. Seguimos siendo una república liberal que evolucionó a una república liberal democrática, en este caso. Y hay, por lo menos en esas discusiones del 3 de julio, hay 3 diputados que tienen una participación muy interesante. Uno de ellos muy conocido, que es Juan Germán Rocio, que era diputado por la villa de Calabozo. El otro era Mariano de la Cova, diputado del norte de Cumaná. Y el otro, el diputado Fernando Peñalver, por Valencia. Y son importantes porque uno habla de la legitimidad de origen, que es el diputado de la Cova. El otro habla del derecho que tienen los soberanos a desconocer los gobiernos tiránicos. Y Rocio, que señala cuáles son las causas que pudieran impedir la consolidación de esa independencia venezolana. Por Montesquieu, quizá, por ese movimiento de la Ilustración, señala que, bueno, ¿quiénes son soberanos? Soberanos son todos aquellos que tienen la autoridad para arrojar, desconocer de sí a los tiranos. Eso es un soberano. Y él dice, si el pueblo venezolano se ha comportado de esa manera, se está refiriendo a España, como el gran tirano con su rey, entonces el pueblo venezolano es soberano, y soberanos son sus diputados. Por lo tanto, los diputados deben hacer lo que el soberano manda. Peñalver señala ese derecho a rebelarse al tirano, a quien no obedece la ley y a quien desconoce los fines de las instituciones. Como el pueblo es soberano y el gobernante está para proteger al individuo, si este gobernante desconoce los principios de esa institución la cual debe gobernar, pues el pueblo tiene derecho a desconocer a esos gobernantes. Bueno, fíjate qué interesante, ¿no? Muy interesante toda esta explicación, ¿no? Actualizando. Ahora, hay varios hechos importantes, ideológico, filosófico que está por detrás. Hay varios hechos importantes que contribuyen, ¿no?, a lo que venimos conversando. Bueno, después de esta sesión, el presidente del Congreso era Juan Antonio Rodríguez, que proclama la independencia. Pero Caracas vivió momentos de tensión inmediatamente después. Se recuerda una manifestación espontánea por la ciudad, encabezada por Francisco de Miranda y Francisco Espejo, que recorrió las calles, tú sabes, ondeando banderas y con consignas libertarias. Pero también el famoso periodista de la Gaceta de Caracas, José Domingo Díaz, describió esa escena en su lenguaje, tú sabes, tan fuerte. Decía que escenas con su cocina, dice que negros, mulatos, blancos, españoles y americanos incitaban al populacho al desenfreno y la licencia. De la época. Hay que aclarar que la Gaceta de Caracas estaba con pero el hubo gobierno también español. la reacción realista, ¿no? Sí, un poco lo que decía Bamonde,
En Caracas un grupo de ciudadanos con sables y trabucos protagonizaron actos de violencia. Y también lo ya muy conocido, agentes enviados de España bloquearon las costas de Carabobo y se alzaron en Valencia desconociendo el Congreso y prometiéndole lealtad al rey. Bueno, fíjate, pero fue el 4 de diciembre, como decían nuestros entrevistados, de 1811, cuando fue sancionada la nueva Constitución de la Independencia, promulgada por Cristóbal Mendoza, que era miembro del Triunvirato Ejecutivo, y redactada por Francisco Javier Ustari, Gabriel Ponte y Juan Germán Rocio. Ahora, lo importante de eso es que a partir de esa fecha comienza la guerra, ¿no? La guerra... Sí, cuando realmente comienza. La guerra que conduce a la independencia definitiva de Venezuela, gracias, por supuesto, al genio político y militar de Simón Bolívar. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.